Ya estaba a punto de declinar porque en realidad los que me preocupaban no eran tanto ustedes, sino si no se usa el micrófono, quienes están conectados o conectados no pueden escuchar, que entiendo que ahora sí escuchan, ¿verdad? Sí. Gracias, perfecto. Disculpen la demora. Hoy ha habido un conjunto de
No sé, cuando todo sale mal, primero no prendía la compu, primero no aparecía la bolsita de esta aula, que es la H, estaba desaparecida con todas las cosas, después no prendía la compu, después un compañero de ustedes me llevó a prender el micrófono, pero yo no sabía cómo prenderlo. Bueno, nada, cosas que pasan a veces. ¿Será porque hoy vamos a discutir sobre un tema interesante? Ah, capaz que sí. Nah. No, bueno, hoy es una de esas clases en las que yo espero muchísimo la participación de ustedes. Cerrar la puerta. No, mentira. Eh, no, pero en serio, como que merece mucho. Si bien la clase de hoy es medio introductoria, porque vamos a conversar sobre algunas cuestiones de las que vamos a ver en las próximas clases, a mí me parece que en esta unidad es donde ustedes empiezan a decir, ah, esto que vimos en la unidad 1 y la unidad 2 tenía que ver con esta discusión que tenemos que tener o está presente en la formación más disciplinaria y profesional. Digo, en esta unidad tiene como ese desafío de ser como el espacio donde vamos a materializar en algunas discusiones lo relativo a tanto las discusiones de las condiciones de producción de conocimiento como la institucionalización de las ciencias económicas como una ciencia social en el marco de esa producción de conocimiento. ¿Hasta ahí vamos? ¿Más o menos? Perfecto. Cerramos la unidad 2. Eso pasó el miércoles, ¿verdad? Es una pregunta. ¿Qué hicieron el miércoles? En el aula, no en su vida. No tenemos tiempo, si no sería muy divertido, pero no tenemos tiempo. El miércoles, ¿qué hicieron? Acá, en este mismo lugar, hora y lugar. Rescher. Un tocayo mío, Nicolás Rescher. ¿Y qué les pareció mi amigo Nicolás? Nicolás. Lo de Rescher es re interesante porque pone en discusión con otros autores y autoras como Horkheimer, por ejemplo, que vienen de una perspectiva crítica, una discusión que está ligada a la racionalidad. ¿Por qué actuamos de determinada manera? Y eso, para quienes trabajamos en el marco de las ciencias económicas, que es una ciencia social, nos interesa muchísimo, porque todo el tiempo estamos intentando hacer predicciones o hacemos eh, predicciones, diría yo, o diagnósticos sobre por qué los fenómenos sociales y sociales en clave económica tienen determinadas características. Entonces, intentar comprender la racionalidad y tiene como un lugar importante porque de alguna manera estamos intentando decir por qué los actores y las actoras, y cuando hablamos de actores hablamos de aquellos individuales, pero también de aquellos que son colectivos, corporativos, estatales o no estatales, actúan de determinada manera. ¿Por qué se construyen determinadas alianzas? Esto va desde por qué una persona elige ir a la feria agroecológica el sábado a comprar la verdura orgánica y no comprarla en el disco, hasta una coalición que pueden hacer un conjunto de estados que por condiciones de riqueza, por condiciones de proyección, por industrialización que tienen en sus determinados países, deciden conformar coaliciones para trabajar juntos. No sé, los BRICS son uno, el grupo de los 7 era en otro momento. Argentina fue parte de los BRICS y nos fuimos, fue una tristeza porque nos costó un montón ser parte de los BRICS. En los BRICS están las economías emergentes, por ejemplo. Pero para el caso argentino, por ejemplo, y latinoamericano, el estar o no y con qué presencia en el Mercosur, que es el Mercado Común del Sur, si hubo un tiempo donde hubo otra organización que fue la UNASUR, que fue la Unión de Naciones del Sur, que de hecho existe todavía, pero bueno, no tiene el peso que tenía antes respecto de que era una experiencia latinoamericana que se asemejaba en clave, diría Dussel, de colonial,
pero que intentaba tener el peso, por ejemplo, de la Unión Europea en términos de una moneda común, de pensar la potencialidad de el sur del continente, de qué tenía para ofrecer como en masa. Digo, las economías de Argentina, la economía de Brasil, la de México, tienen algunas, no sé si coincidencias, pero algunos aspectos muy potenciales entre sí. El Mercosur ya lo vino a poner sobre la mesa, eso hace casi 30 años, 20 y pico de años. Pero digo, de nuevo, volvemos, quizá esas discusiones nos gustan un poquito más y vamos a entrar como a algunas discusiones de eso, pero desde estos enfoques que venimos, desde estos conceptos que venimos conversando antes, que están ligados, por ejemplo, de la racionalidad. Y ahí Nicolás Rachner tiene como un peso bastante interesante, porque de nuevo lo que intentamos comprender es por qué los actores y actoras tienen conductas de consumo, de inversión, de acumulación, que son distintas. La racionalidad tiene que ver con eso, con poder intentar comprender qué opera como idea para tomar decisiones. Hay un montón de racionalidades. En las teorías sociales, eh, no sé, pienso yo en la teoría sociológica principalmente, eh, Weber, que es un... Yo tenía un compañero de la facultad que era francés cuando cursábamos esto, y él siempre decía, vamos a beber, vamos a beber. Y él decía, claro, él no decía vamos a tomar algo, él decía vamos a ver a Max Weber, digamos, pero él siempre decía vamos a... Y siempre le hacíamos bullying, pobre. Maxim, una masa. Aprendimos un montón de Maxim. Pero bueno, Weber, ya como hace muchísimos años, él ya hacía como algunas comparaciones y decía, bueno, hay algunas racionalidades, siempre son orientadas a fines, digo, hay un por qué uno opera de determinada manera. Ahora, quizás el desafío va a ser intentar comprender qué es lo que está ahí presente o qué opera para que esa racionalidad tenga una determinada tendencia, que no es la misma. De nuevo, ¿por qué una persona elige ir a la feria agroecológica? ¿Por qué una persona decide comprarle a un productor de la economía popular? ¿Por qué decide cosechar su propia verdura en su casa, con todo lo que implica? ¿O por qué la compra, no sé, en un supermayorista, en una verdulería mayorista, tipo el Mercado Norte, o la compra en el Carrefour? El Carrefour tiene un medio gusto plástico, pero bueno, a mí me queda cerca un Carrefour y a veces las ferias agroecológicas son solo los sábados en mi ciudad. Pero bueno, sobre eso vamos a conversar. ¿Les hace sonido? ¿Les hace como un lugar? A ver, no sé, ¿algo sobre eso? O sea, les tiene que interesar porque yo la carta, me encanta. Pero bueno, es lo que toca en el programa. Recuerden que quienes están virtuales, nada, pueden opinar, levantar la mano, prefiero que levanten la mano. ¿Alguien tuvo en secundario alguna materia, hizo una especialidad en gestión, por ejemplo, o ciencias sociales, y que haya visto alguna de estas cuestiones vinculadas a racionalidad, que haya tenido filosofía, por ejemplo? No se acuerdan nada, ¿verdad? Pero estas cosas que yo más o menos digo parecen conocidas. Bien. Bueno, para arrancar, yo lo que les voy a proponer, fíjense que... Uy, está tapando ahí. Fíjense que, como ahí en las slides, la unidad 3, en lo que se va a centrar, y esto es como recomendación para que vean los 4 autores que vamos a... Daly, Dasgusta, Polanyi, Harvey, Parona, 5 autores que vamos a... 4 autores y una autora que vamos a mirar, con Javier. Lo que va a estar sobre la mesa o lo que va a orientar es cómo esa racionalidad nos involucra a nosotros y a nosotras como profesionales en un futuro, hoy como estudiantes, el día de mañana como profesionales, como parte de un colectivo profesional que está intentando pensar las racionalidades, nuestro lugar de trabajo
en esos fenómenos sociales que intentamos trabajar, investigar e incidir. Y una palabra, que es la que está acá, lleva acento en la primera E, que se llama ética. ¿Con qué tendría que ver la ética? ¿Cómo? El estudio de la moral dice, ¿tu nombre? Martina. ¿Alguien comparte con Martina? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Vos estás de acuerdo? Vos sos el filósofo del grupo. No, no, te pregunto. Él dice que sí, eso nos enseña como que sí. Bueno, pero ¿y por qué sería el estudio de la moral? ¿O por qué no? ¿El resto opina igual? ¿Lo van a dejar solo su compañero? ¿Tu nombre era? Pablo. Pablo dice que tienen que ver, pero habría algunas particularidades. Y yo comparto. Él dice, bueno, discutamos en qué ámbitos vamos a hablar de ética y moral como dimensiones. Yo coincido con Pablo. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá va a ser decir que no son linealmente lo mismo hablar de ética y hablar de moral. Es verdad que muchas corrientes las han homologado, entonces uno dice a veces la ética y la moral son lo mismo, pero desde Aristóteles, o sea, hace un par de añitos atrás, hasta ahora ha habido como ríos de tinta, es decir, mucho escrito sobre qué vinculación tiene y sobre qué está puesto el foco. La moral, quizás lo vamos a utilizar por... Es más complejo esto, pero en lo que dice Pablo me voy a sentar ahí, porque tanto como dice Martina, como dice David, eh, hay una dimensión de estudio sobre aspectos valorativos de la vida. En eso vamos a coincidir. Digo, yo por acá pondría la cuestión de valores. Y lo pondría, fíjense, lo pongo al medio, porque es algo que articula la discusión ética y la discusión moral. Ahora, me parece que está bueno poder diferenciar en qué ámbitos, o al menos en qué ámbito nos interesa para la facultad, y para esta materia y para la facultad en particular. Porque discusiones morales o discusiones éticas podemos tener en muchos espacios. Pero fíjense que aquellos valores más asociados o más nutridos en la dimensión moral suelen ser más coloquiales. Los dos son coloquiales, pero en este son estrictamente coloquial. ¿Qué es lo coloquial? ¿Qué es un léxico coloquial? ¿Cuáles son las prácticas coloquiales? ¿Qué? Lo más cotidiano, claro. Hablar sin lenguaje técnico sería un diálogo más coloquial. Aquello coloquial sería como lo más de todos los días, donde los interlocutores con los que conversamos son variados y los mismos. Cuando hablamos de discusiones éticas, también, porque no es que la ética es para un grupo selecto de personas. Quizás si estuviéramos en Grecia antes de Cristo, capaz que sí, hay un grupo selecto de varones viejos, digo viejos en un sentido no negativo, ¿no? Pero antes había como una idea de hecho, las instituciones de gobierno, quienes llegaban o quienes conformaban consejos de toma de decisiones, eran aquellas personas más grandes, en la idea de que a más grande, más sabio, y si sos más sabio, tenés más condiciones para tomar decisiones, porque tenés más valores, has acumulado más valores en tu vida.
Si estuviéramos en Grecia hace muchos años, quizás podríamos estar conversando, pero acá la discusión ética nos toca a todas las personas. Ahora, son en algunos ámbitos o con algunas lentes con las que intentamos mirar cómo no queda totalmente colonizado por lo coloquial y nos hacemos otras preguntas. Yo voy a poner esto así, que es como la base para mí de pensar la ética. Muchas veces la moral, en esto que yo digo, que esos valores están muy nutridos por lo cotidiano, pueden estar nutridos, y voy a citar a uno solo como para iluminar y dar el ejemplo, que es la moral cristiana. Que está bien para aquellas personas que consideren que es su fe, porque en este país, por suerte, por ahora, y espero que por mucho tiempo más, tenemos libertad de culto. Acá en esta aula puede haber personas que profesen diferentes religiones y cultos, y eso está perfecto. Mientras tanto, como dice el artículo 19 de la Constitución, no afecte a terceros ni a la propia persona. Pero digo, más allá de eso, cada uno profesa lo que quiere. Ahora, sea cual sea la religión que uno profese, muchas veces esos valores van a estar atados a un conjunto de qué? De algunos elementos que son propios de esa religión. Ahora, la pregunta es, para algunas cuestiones coloquiales de la vida de cada cual que profesa una religión, puede ser válido tomar decisiones en lo cotidiano en función de lo que Dios espera de mí, lo que tengo que hacer para ir al cielo. Yo al cielo no voy a ir, me parece. Ya creo que no. Ya, esa aspiración yo la perdí hace un tiempito. Pero habría una limitación, al menos, para pensar algunos otros temas que no son, o que son, siendo de la orden de lo coloquial, nos implican otro tipo de respuestas. Eso no quiere decir, de nuevo, que las cuestiones en las que creemos tengan un lugar importante en nuestra vida. Lo que para mí es necesario decir es, bueno, este es el problema que yo quiero resolver, estos son los valores con los que yo me he criado en términos religiosos, por ejemplo, yo lo voy a poner sobre la mesa, pero también voy a poner sobre la mesa este otro conjunto de valores que están más ligados a una dimensión reflexiva en torno a lo que he estudiado, porque ustedes están estudiando, están leyendo y van a seguir estudiando un par de años más. Entonces, ¿por qué discutimos todo esto? Porque estos valores nos llevan, o sea, la teoría de la racionalidad justamente se estructura en que uno toma decisiones en función de valores. Y si esos valores que vamos a tomar son para decidir si soy o no, siendo una persona gestante, si voy a ser o no, si voy a tener o no un hijo, si a ese hijo o hija le voy a poner un arito, o si voy a incorporar que haga todos los sacramentos de la iglesia, bautismo, comunión, nada, es un tipo de decisión. Pero a veces uno, lo que el programa advierte, que lo van a ver en los diferentes textos, es que hay como que hacer un saltito o una ruptura entre diferenciar entre esas cuestiones cotidianas, que son del orden de lo que cada uno resuelve, a tener otro tipo de discusiones que tienen que ver con cuestiones propias de lo que estudiamos acá. Hasta acá más o menos se va entendiendo algunas diferencias que vamos intentando marcar. Todavía no le entramos a la discusión de la ética y la moral. Estamos como preparando el trasfondo para entrarle a eso después. Pero hasta acá más o menos vamos. ¿Hay algo que no haya comprendido de lo que yo dije hasta ahora? Bien. Gracias. Reaccionan más que la gente que está acá. A ustedes les digo que están en esa cámara. ¿Cuál sería el problema de, digo la religiosa, pero puede ser una cultural, puede ser, no sé, por ejemplo, una cultural como re importante es en la Argentina, en muchos lugares, digamos, pero vayan a la casa de experiencia antropológica, vayan a la casa de su abuela, su abuelo, o bisabuelo, bisabuela, si tienen, capaz que por su edad tienen, todavía alguno o alguna tiene,
Y fíjense, cuenten cuántas botellas de aceite tienen. Vayan a su casa y fíjense cuántas botellas de aceite tienen. ¿Alguien se ha sorprendido con la cantidad de aceite que tiene su abuela, su abuelo, bisabuelo, bisabuelo? ¿Sí? ¿Tienen mucho o tienen poco aceite en general? ¿Cuántos? 8, dicen ahí. ¿Por qué pasa eso? No sabes. Yo no tengo mis abuelos, ya fallecieron hace un tiempo, lamentablemente. Mi abuela negra siempre decía, esto hablando de hace, no sé, tipo 2009, que eso fue recién el 11, decía, yo no sé qué se quejan ahora de la inflación. La inflación era antes cuando, y ahí sí, cuando había en el 87, Alfonsín, fue una etapa muy difícil de la Argentina, donde había hiperinflación. Es decir, un nivel súper y compraba, no sé, estaba a 30 centavos el paquete de azúcar. Agarrabas el paquete de azúcar a 30 centavos y en lo que llegabas a la góndola ya salía 45 centavos. O sea, se remarcó en el mismo momento en el que vos estabas llegando. Y para esa generación de nuestros abuelos y abuelos que vivieron la hiperinflación, la idea de abastecerse porque no sabes que en unos minutos, de mañana, el mes que viene o no sé cuándo, operó fuertemente y es algo que hace que uno le cuestiones. Entonces, digo, lo de los aceites es como un elemento así como significativo. Pasó con el papel higiénico en la pandemia. No sé por qué la gente salió corriendo a comprar papel higiénico. Fue como una locura. Pero digo, volviendo a nuestra generación, nuestros abuelos y abuelas, no es solo la hiperinflación. Nuestros abuelos o abuelas, o bisabuelos y bisabuelas, fueron personas que escaparon, algunos o algunas, corriendo a guerras. En Italia, en España, donde, donde cuestiones de poder tener recursos para comer, hay una sopa muy famosa que es una sopa de guerra, que es, nada, poner ajo y pan duro sobre el sartén, dorarlo, eh, agua, un poquito de sal y aplastarlo y es sopa. Digo, eso fue la comida de muchas personas por muchos años. Entonces, en esos contextos, la racionalidad, ¿cuál fue? Cuando yo puedo acumular, junto. Pero de nuevo, acá estamos hablando del ámbito de lo cotidiano. En la economía, en la discusión económica, no de la economía solo como disciplina, en la discusión económica, en la discusión de la administración, tenemos como un problema que muchas veces trasladamos linealmente muchas de nuestras cuestiones coloquiales a cuestiones que tienen que ver con debates donde hay otros elementos que atraviesan u otros factores que determinan la situación de una empresa, la situación de un país, la situación de una provincia, la situación de una organización. Y un poco esta unidad lo que intenta hacer es decir, che, miren, hay un montón de cosas más a discutir. Yo tuve una vez una profe en una materia que era sobre ética, que ella lo que decía, que a mí me pareció como muy iluminador, es una pregunta, ¿es de dimensión ética cuando pone en discusión y en debate la constitución misma de lo que quiere discutir? Una, un debate es ético cuando pone en discusión la constitución misma de lo que quiere discutir. Lo digo por tercera vez. Una discusión sería ética cuando lo que se está discutiendo son realmente las condiciones de producción de las cosas que debería o no hacer. ¿Tengo que acumular aceite? ¿Qué dirían? Depende. ¿Por qué? Fines de consumo personal. Aquellas cuestiones valorativas del orden de lo moral, en general, nos llevan a tomar decisiones por creencias, que está bien, y son factores importantísimos. Lo cultural tiene un lugar importantísimo. Anda a decirle a una abuela, no te puedes llevar, de hecho hubo limitaciones a veces de tanta cantidad de aceite, tanta cantidad de leche por tanto grupo familiar.
Ahora, esas discusiones coloquiales nos llevan como a una pregunta, lo rompí. No, me tengo que ir a mi casa, meterme abajo de, hasta taparme con una frazada y no salir hasta mañana, todo se me rompe. Lo que de alguna manera esa discusión más moral, lo que me va a interrogar a mí es, ¿qué tengo que hacer? Y yo lo voy a responder en función de mis valores, de lo que yo creo. La discusión ética, por el contrario, y acá vamos a decir en qué tengo que hacer y después puedo decir si está bien o si está mal. Nos podemos interpelar. ¿Qué va a decir la discusión ética? ¿Qué? Te quiero mucho más. La discusión ética va a decir por qué lo tenemos que hacer. ¿Por qué ¿Por qué yo tengo que tomar determinada decisión? ¿Por qué tengo que apoyar determinada medida? ¿Por qué entiendo que un diagnóstico parte de esta base? En esa diferencia es donde vamos a intentar inmiscuirnos hoy. No tanto, o sea, y esto no quiere decir que a la moral la vamos a dejar de lado, porque efectivamente en estos valores de tipo coloquial hay un montón de información que es re necesaria para poder entender por qué las cosas pasan de determinada manera. Ahora, el foco no va a ser moral de donde vamos a intentar mirarlo, para analizarlo y principalmente para tomar decisiones. Va a ser ético en términos de si esto que yo hago desde la moral tiene un fundamento que vaya más allá de una determinación particular. Y cuando digo más allá de una determinación particular, va desde lo que yo creo hasta, por ejemplo, la disponibilidad efectiva de recursos para poder hacerlo. Nos vamos a meter con una discusión que es la más interesante a mi criterio, que es la de la disponibilidad y el uso de los recursos. Recursos de todo tipo. Sobre eso vamos a conversar en toda la unidad 3. Pero lo vamos a discutir no de manera aislada, no lo vamos a conversar de manera aislada, sino que lo vamos a conversar partiendo de la base de la unidad 1 y 2. Es decir, ¿por qué estamos discutiendo alguna y no qué es lo que hay que hacer de manera lineal? Vamos a discutir racionalidades. ¿Hasta acá vamos bien? Me encanta. Yo les voy a hacer una pregunta, que es la siguiente. De nuevo, lo achico a uno solo. Eso me habían pedido la otra vez. O se puede escanear ahí. No me pregunten por qué lo debo hacer. Háganlo, por favor. Hay una pregunta. ¿Se los achico o se los dejo así? Bueno, parece que están pudiendo. Si no, me dicen. Ay. Bueno, gracias, Martina. Ay. ¿Están pudiendo? ¿Sí? Hay algunos que sí, otros que no. Se pueden acercar un poco más. Para quienes están virtuales, que capaz que es más fácil, la pregunta es, ¿hay algo que nos detenga en la maximización de los recursos? ¿Y qué cuestiones, si es que hay? Es una pregunta muy general. Quizá en otras materias ustedes discuten la administración de los recursos. Recursos económicos, naturales, recursos humanos, recursos... Quizá nos vamos a circunscribir más a aquellos recursos de tipo material. No tanto los humanos, pero podría ser. Pueden responder las veces que ustedes quieran. La pregunta es si hay algo que nos detenga. Puede ser que sí, puede ser que no.
Es anónimo, no va a salir quién lo puso, así que mientras sean cosas vinculadas a la materia, pueden escribir lo que ustedes consideren. Viene pobre la cosa por ahora. Hay dos. Tómense un minutito ahí para... Hay 9 respuestas. Yo no voy a avanzar hasta que no haya al menos 40. Hay 26 personas conectadas y ustedes deben ser por lo menos 40 y pico. Pueden hacerlo de a dos si quieren. No tengo drama con quien tienen al lado y responder las veces que ustedes quieran. Sí. Eh, Tienen 2 minutos más. Esto aparte te remanda al frente porque te dice cuántas personas abrieron el QR y cuántas participaron. 23 de 50. $30 de 50. Es como que cuando van cargando los resultados de las elecciones, que se va cargando de a poquito. Bien. Vamos con
Tuki, Tuki, Tuki. Vamos retomando algunas de las cuestiones que dijeron ustedes. Volvimos. Se acabó la parte de... O sea, si están escribiendo, sigan, pero conversemos. La pregunta era, ¿hay algo que nos detenga entonces en la maximización de recursos? ¿Y qué cuestiones sí hay? Nos detienen las normas tanto sociales como naturales. Eso está interesante, porque supone de que hay normas. La agotabilidad, es decir, la no disponibilidad de recursos. La finitud, que va de la mano con la agotabilidad. Las creencias también nos pueden detener o frenar para ser más austeros. Sí, puede ser. Sí, la preservación del medio ambiente. 2, el bienestar social. Quien haya puesto esto es quien más se acercó hasta ahora a lo que vamos a conversar. Es como, spoiler, vamos a hablar mucho sobre esto, sobre todo, ¿no? Pero acá quizá le pusieron palabras. La calidad de vida de las personas de un área, tanto a corto como a largo plazo, esto excluye temas del ambiente, socioculturales y sanitarios. Esto también está muy bueno por la cuestión sanitaria. Sí, precisamente nos detiene la cantidad de recursos que dispongamos, efectivamente. La escasez física y natural, la tecnología, quizá el costo de oportunidades, y bueno, los marcos legales. Nosotros mismos, porque vemos mal la explotación de recursos cuando se daña el ecosistema. Fíjense esta. ¿Qué nos detiene nosotros mismos? Porque vemos mal la explotación de los recursos naturales cuando dañan el ecosistema. Acá la pregunta es, si nosotros lo vemos mal o si está mal el daño. ¿Se entiende la diferencia en la enunciación? Está buena esta, porque si bien no es desde lo que yo les vengo a compartir, el foco está puesto en cómo vemos el proceso de toma de decisiones. Y con esto no estoy juzgando a quien lo haya dicho, estoy diciendo, esto es algo que opera un montón. Hace unos días estaba para una consultoría que había hecho y decían, no, bueno, ¿por qué están los ambientalistas que no nos dejan avanzar con las cosas que estamos haciendo? Y esto es para mejorar la situación. De nuevo, lo que está en el foco es cómo vemos la explotación y no la explotación de los recursos. Hablar de explotación no quiere decir uso. Ustedes tienen muchas materias donde están discutiendo sobre cómo administrar, sobre cómo consumir, sobre cómo utilizar recursos de todo tipo. La explotación tiene algún conjunto de características que serían distintas. Una explotación, estamos hablando sin normas sociales o políticas que lo ordenen, o explotaciones que van más allá de esos acuerdos a los que se han llegado, que muchas veces son muy limitados, estaríamos sí como en un problema, pero está bueno que quien lo puso lo haya traído. Los costos, la información, totalmente. Esperen que bajo un poquito. Perfecto. Los costos de los bienes que adquirimos, que son recursos escasos, la saturación. Depende de los valores de cada uno. Hay personas que valoran los recursos materiales sobre las demás cuestiones, por lo tanto no tiene quien lo detenga. La ética y la moral deberían limitarnos. Está interesante esa. Objetivos poco claros, eso también comparto. El desconocimiento de qué hacer. Las leyes anticontaminación y de cuidado animal, en términos de maximización, también quitamos el lado humano de la producción, solamente enfocándonos en la cantidad y no en cómo se logra. Eso está re interesante. El tiempo, esto es algo que a veces no reconocemos como la temporalidad como una variable de estudio, que es como re necesario. Los costos, el objetivo al que se quiere llegar, la política de medio ambiente, de conservación de recursos no renovables. Sobre esto vamos a conversar bastante, sobre los tipos de recursos y aquellos que son de carácter renovable y los no renovables. Y esto no tienen por qué saberlo, pero hace ya como algunos años
que la palabra, la terminología de medio ambiente, como que no se utiliza, sino que se utiliza la palabra así de ambiente o entorno ambiental, en términos que el medio ambiente sería como algo separado de la vida, y en realidad yo cuando venía para acá, ya la pasé mal porque había embotellamiento, había humo, había mucho ruido, muchos bocinazos, y ya eso implica una forma de involucrarme con el ambiente, con lo que me rodea, que no es algo que solamente yo puedo estudiar como algo separado de mí, sino en lo que yo soy parte. Eh, los recursos son limitados, los recursos se utilizan para maximizar otros recursos, este es re interesante. Si el contexto en el que está operando, las percepciones individuales de cada uno respecto de cómo usar los recursos disponibles. Ahí está interesante porque de nuevo hay como una cuestión de agencia individual, y acá lo que estamos discutiendo, cuando discutimos recursos en general, son de usos masivos de recursos. Digo, una cosa es lo que yo haga en el patio de mi casa con mi huerta y no sé qué, pero en general lo que estamos discutiendo acá, que son aquellas conversaciones de orden público, por ende de orden masivo respecto de la utilización de recursos. La cantidad de recursos disponibles. Me gusta mucho que hayan ido por ese lado, los felicito. Si son de naturaleza, la mayoría son limitados, y si son para producir dependerá de los factores que se necesitan, la disponibilidad de los mismos no puede detener. El gobierno, considero, con los aranceles e impuestos, quitan las ganancias, siempre dejamos ese óptimo. La dependencia de otros países en el consumo. Esto está re interesante, ¿eh? Hay cuestiones ahí a conversar. Creo que una semana, ese es tuyo. ¿Estás feliz? Bueno, eh, todo lo que pasó la semana pasada con la discusión de las retenciones me parece que es algo que nos puede venir muy bien para conversar sobre este punto que plantea, ¿cómo es tu nombre? Baltasar, que no es la primera vez que opina ahora que recuerdo su nombre. A discutir, ¿no? Pero me parece que hay un punto interesante con, yo creo que lo podemos circunscribir a estos primeros comentarios sobre las normas sociales en términos del uso. La base impositiva me parece que es algo que acá merece mucho discutir, pero la base impositiva, que depende de un debate más previo de por qué hay acumulación, de por qué estatalmente hay una acumulación o parte, o hay gravámenes sobre esa acumulación y ganancia, y sobre qué se tienen que ocupar. Digo, esos tres debates van a estar presentes, me parece que está bueno que lo tomemos. La escasez, las leyes, está bueno. Pocos recursos, intereses políticos. Yo diría intereses en términos generales, porque, a ver, si decimos intereses políticos, creo que está bien, pero digamos intereses políticos en sentido amplio. Digo, acá no estamos hablando de intereses partidarios, estamos hablando de intereses. Cada actor, el conjunto de actores y actoras, por un conjunto de elementos, tienen determinados intereses. Esos intereses los podríamos incluir dentro de la órbita de un sistema de lo que se llama correlación de fuerzas. Vamos al ejemplo que dije recién de las retenciones, que la semana pasada, el otro día me hacían una nota en una radio y decía, a cualquier persona del mundo que le queremos contar algo sobre Argentina, es como, lo que te conté ya quedó viejo, porque ya pasaron 33 cosas entre que te di la nota. Yo le decía, esta nota que te estoy dando hoy, probablemente el lunes ya esté vieja, como ya haya pasado otra cosa y ya esté desactualizada. Pero, por ejemplo, en política cambiaria, todo lo que pasó la semana pasada respecto de la variabilidad de tasas de moneda extranjera, retenciones, y ahí hay algo que me parece interesante, es que pensando en esta idea de correlación de fuerza, uno debería ir un poquito más allá del agro, como pensando en las retenciones, un ejemplo que acabo de nombrar y que toma esta idea de lo que venimos conversando.
Yo en el agro, por ejemplo, diferenciaría entre grandes exportadoras y productores. Un chacarero, una chacarera, un pequeño, mediano productor. Y lo de la semana pasada, más allá de la valoración que tengamos, aquellos intereses político, económico, administrativo, valorativo que tiene un chacarero que tiene, no sé, menos de 1000 hectáreas, no va a ser la misma de que los intereses que tienen una de las 7 u 8 cerealeras exportadoras, que son las que lograron vender, digo, hacer transacción de divisas la semana pasada y que el resto no pudo. Son intereses distintos y eso uno debería poder entender como intereses políticos, primero a poder identificar a todos esos actores y no es decir el gobierno y el agro. Bueno, ¿qué área del gobierno? ¿Qué sector? ¿Qué jurisdicción? Las provinciales, las municipales, las nacionales. ¿Qué actores? Digo, de nuevo, ¿qué actores? El agro en sí mismo y no los productores, la federación que agrupa a los productores, que a veces están por separado. Hay dos tipos de agrupamientos para la producción de lo agrícola y ganadero en el país. Las cerealeras, las exportadoras. Digo, hay un montón de actores. Entonces sí, hay que mirar lo político. No quiere decir que lo partidario no esté, es interesante, pero vamos a intentar mirar ese conjunto de intenciones que tienen esos actores. Más allá de que coinciden, ¿no? Después con aspectos partidarios, pero no nos vamos a fijar en lo partidario, vamos a fijar en esa dimensión política de esos actores y actores. Las limitaciones morales de lo socialmente aceptado, la maximización total de los recursos puede llegar a requerir métodos poco éticos como la explotación laboral o la contaminación. Respiramos, volvemos a leer. A mí me parece fuerte esta frase, pero me parece que está bueno que la haya puesto quien la haya puesto y no me interesa saber. Eh, a la pregunta de, ¿hay algo que nos detenga en la maximización de recursos? Hubo una persona que está participando en esta clase que puso que son solo limitaciones de lo moralmente aceptable, que la maximización total de los recursos puede llegar a requerir métodos poco éticos como la explotación laboral o la contaminación. Abro debate, abro hilo, como si estuviéramos en Twitter. ¿Qué decimos sobre esto? Sin valoración de está bien o está mal, ni perseguir a quien lo haya dicho, ni apoyar a quien lo haya dicho, no es esa la intención. Pero digo, volviendo a esta discusión entre lo ético y lo moral, me parece que hay un acierto en que la persona lo justificó desde valoraciones morales y no desde valoraciones éticas, y dijo explícitamente, acá hay cosas poco éticas que vamos a hacer, que va a ser explotar gente y contaminar. ¿Límite? Bueno, nos vimos límites. Discusión ética, un saludo de la discusión ética que se fue del aula H. ¿Qué decimos sobre esto? Digo, y no es para enroscarnos entre nosotros y nosotras, pero yo creo que este es el comentario de los más honestos que uno podría decir, no porque yo lo comparta, sino porque pone sobre la mesa lo que estamos discutiendo en serio. O sea, yo creo que todo lo otro es lo que esperaban que yo, lo esperable, y si lo piensan, estoy chocho, pero digo, esto es lo que sucede más allá de lo esperable. Me parece que esta es la racionalidad que opera. Yo me voy a ir tranquilo de este lugar, aunque nos falta un rato todavía, yo me voy a ir tranquilo de este lugar si podemos poner sobre la mesa y objetivar lo que estamos diciendo. ¿Se entiende? Objetivar implica poner en un lugar que uno pueda someter una idea a una discusión ética o moral, preferentemente ética. A mí no me cabe en la cabeza de ninguna manera alguna justificación que por cualquier orden naturalice la explotación laboral o naturalice la contaminación. A mí no me cabe en la cabeza. Puede ser que yo sea un marciano, puede ser que yo tenga una construcción valorativa distinta,
Espero que no, espero que la compartamos o esperemos que este espacio de debate sirva para eso. Pero me parece súper honesto quien lo haya puesto. ¿Alguien quiere contribuir a ese debate? ¿A esa idea? ¿Con lo que tenga ganas? Ahora yo me pregunto, no voy a entrar en términos humanitarios, que sería muy necesario decir algo en función de eso, pero voy a girar hagamos de cuenta de que nosotros y nosotras no estamos acá. Digo, si vemos el mapa mundo, nosotros estaríamos acá. Hagamos de cuenta que estamos acá. Soy malo dibujando, no se rían, pero esto sería como Europa, digamos que esto sería África y esto sería Latinoamérica. Ahí voy al chat. Lo que el compañero dice, bueno, lo conversemos. Pero digo, lo que dice él y que es muy normal. De hecho, hay en las racionalidades mucha empresa que está radicada en otros países por una cuestión de costos laborales o de costos impositivos. Y son empresas que tienen lugar en otros lugares. Entonces, desde ese lugar, uno podría decir, bueno, acá tienen unas condiciones que nosotros si vamos y le damos trabajo, bueno, el laburo les hace falta y hay convenios de trabajo mucho más flexibles. No en todos lados. Digo, sin irnos mucho de acá, vamos a Paraguay o vamos a Perú, vamos a Bolivia, no sé, digo, no nos vayamos tan lejos de Latinoamérica. Pero digo, podríamos decir que habría otros continentes donde uno podría decir, bueno, tienen otras condiciones. Ahora, yo me pregunto, y dejando de lado la discusión humanitaria, que para mí sería muy interesante incorporarla. ¿Qué pasa si en vez de estar ahí estuviéramos en el mismo lugar como que nos trasladamos a Inglaterra? Y decimos lo mismo. Bueno, pero los argentinos son medio sudacos, ellos tienen otras condiciones. Digo, ¿qué pasa cuando nosotros somos la mano de obra barata? Porque les cuento, spoiler, eso es lo que pasa hoy. Y que ha pasado muchos momentos de la historia. Digo, es un argumento que para mí es re interesante, pero ¿se acuerdan que nosotros veníamos conversando medio de las primeras clases? Un poco el texto de Dussel como que pone ahí el foco de... Cuando vivimos en sistemas mundo, no podemos decir que nuestra economía está disociada de otras economías. Hay relaciones de interdependencia. Entonces, es verdad que en términos situacionales, hoy podemos estar en una posición como país, como grupo económico, como etcétera, donde haya un grado de subalternidad de otras economías y que quizás podamos aprovecharnos de esas economías. El problema es que eso tiene, al menos en la discusión ética, algo de frazada corta, porque ayer fuimos nosotros ese lugar de subalternidad y probablemente mañana podemos seguir siendo nosotros ese lugar de subalternidad. Entonces yo ahí, en términos de discusión ética, me pongo un poco sobre la mesa y digo, che, pero lo discutimos, porque alguien va a pagar los costos de la acumulación. Alguien va a pagar los costos de que tengamos un sistema de producción de una determinada manera. Y eso no quiere decir con cerrar una empresa o eliminar una industria, sino en cómo hacemos una consideración de esa toma de decisiones que efectivamente nos incorpore como sistema mundo, como decía Dussel. Porque de nuevo, gira la rueda, mañana nos toca estar en profundo subdesarrollo más en el que estamos y vamos a hacer la mano de obra barata. De hecho, muchas de las discusiones, y acá sí me meto en una cuestión valorativa medio de país, pero muchas de las discusiones que si se logran hacer en estados de toma, en momentos de toma de decisiones como el Congreso de reformas laborales o reformas impositivas, van a lograr eso, de que haya posibilidad de erradicación de empresas que
Bueno, al no haber un costo laboral alto, dicen, bueno, yo acá me radico, pago 2 pesos y el día que esto cambie, me llevo mis cosas, despido de la gente y me fui. Digo, ese es el peligro de lo que puede pasar en la utilización de recursos. Y acá sí vamos a entrar a los recursos humanos. La discusión sería, de nuevo, en términos éticos, no en términos instrumentales, que ahora es lo que vamos a... Esa es una respuesta que me parece reinteresante, toda una corriente de pensamiento que Herman Daly, que es uno de los autores que vamos a trabajar, y también Karl Polanyi, de la palabra, lo incorpora como una racionalidad puramente instrumental, que deja de lado aquellas valoraciones o algunas racionalidades que nos ordenan en términos seres sociales, en términos que evitamos un mundo. Ahí te doy la palabra, alguien había dicho algo. Santiago dice: el fin no justifica los medios. Me parece como interesante. Y un poco la teoría de Herman Daly se basa en las teorías de fines y medios, que lo vamos a ver un poquito ahora y un poquito una clase que creo que la tienen virtual el 13 de octubre. Sí. Uh -huh. Uh -huh. Y me parece que ahí está buena la pregunta y no hay una respuesta única. Depende. Si vos estás en una fase de proceso industrializador, bueno, lo conversemos. Digo, si vos tenés una empresa que desarrolla desde software o productos, bienes y servicios industrializantes de una economía, me parece que merece una conversación. Ahora, los tipos de empresas que se radican, que en algunas teorías se llaman piraña o empresas piraña o empresas más extractivistas en ese sentido, y es piraña porque es más de rapiña, digo, porque se aprovecha de una situación, en general tiene otro tipo de producción que no es de base industrial, que sería muy necesaria para contribuir a salir de ese subdesarrollo. Me parece muy interesante lo que estás trayendo. Para mí el ejemplo más claro de este tipo de empresas, no sé, un call center. Bueno, una textil, en el mejor de los casos, eh, y aparte en condiciones como muy, no sé, hubo en la Argentina, hasta hace 2 años, hubo un programa que dependía del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuando había un Ministerio de Trabajo de la Nación, que lo que hacía era fiscalización del RENAT, era un registro nacional de trabajadores rurales, RENAT 3, si la sigla era, si yo mal no recuerdo. Y yo conocí bastantes personas que trabajaban en fiscalizaciones, principalmente niños y niñas trabajando en campos, pero trabajando en campos, ¿vieron como acá afuera en el barcito que está este container donde es el café? Bueno, trabajando en líneas de container, haciendo ropa, digamos. Y yo conozco muchas de esas personas, pues son abogados y abogadas que trabajan en política de niñez, que es algo que yo un poco, como que por ahí me especializo. Eh, Me parece que está bueno lo que trae, me parece que está bueno poner sobre la mesa qué es lo que se produce o no, y cómo eso, si es una economía de rapiña o si es algo que efectivamente pone en jerarquización esa economía. Sí, y nosotros tenemos mucha riqueza en términos de recursos humanos como país y mucha riqueza también en lo natural. Ahora, como retomando esta pregunta, ¿alguien sabe, si quieren lo pueden googlear, eh, cuál es la empresa
en términos de desarrollo más importante que hay en Argentina? No, 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 piensen en las privadas, en las que son estrictamente privadas. La más importante, no es Mercado Pago, ni IPF. ¿Cuál? Piensen en el acero, piensen Techin. Googleen dónde tiene sede física Techin. Techin en potencial es la industria más importante respecto del desarrollo del país. Sí, la de Pablo Roca. ¿Dónde tiene base impositiva? ¿Dónde aporta? ¿Dónde tiene sede física? Uno diría en Buenos Aires, porque en Buenos Aires pasa todo. ¿Pero dónde tiene base física Techin? ¿Dónde? Finlandia. ¿Y por qué? Digo, esa es la conversación que necesitamos tener. Digo, ¿por qué el grupo económico más importante que tiene el país, donde podríamos conversar un montón respecto de cómo esa maximización de recursos se traslada a un beneficio general, la base impositiva está en Finlandia? ¿Por dónde? ¿Milán? Ah, tendrá otra base ahí, pero en realidad es cerca de Países Bajos donde está la... Tiene una base importante en Italia, pero la sede legal administrativa es... no es Argentina. Digo, y sobre eso hay algo ahí a conversar o a mirar. ¿Por qué si esa empresa, digo, no estamos haciendo persecución, Techit no sabe ni quién soy, ni nunca se enterará, Pablo Roca no se enterará nunca. Pero digo de nuevo, lo que está sobre la mesa es la discusión a partir de este comentario de la racionalidad, de la explotación, desde esta idea de sistema mundo, desde esta idea de que la economía, nuestra economía, no está disociada de lo que pasa a nivel mundial y no está disociada de las dependencias que los países tienen en torno a países centrales o que cobran centralidad en determinados momentos. Digo, no por nada la discusión en torno al aporte del Tesoro de Estados Unidos, y de nuevo, sin entrar en valoraciones de si creemos que está bien, mal, si contribuye o no contribuye, uno de los acuerdos de discusión fue, nosotros te damos un swap, pero vos eliminás el swap con China. Eso fue lo que se le dijo a la Argentina. Lo que se está discutiendo es geopolítica, lo que se está discutiendo no es, creo yo, cómo ayudar a Argentina, sino cómo discutir la situación de Argentina en el marco de una discusión mundial, de geopolítica mundial. Está re interesante. Yo los invito a que lean por ahí algunas de las consideraciones porque me parece que puede estar interesante para retomar en el marco de estas 4 clases que creo que nos siguen tocando. Leo alguno más. Falta de tecnología, múltiples factores. Hay cuestiones relacionadas con la manera en la que se busca la maximización. Creo que ahí hay un punto importante. Acá ya se fueron al pasto. Esto no era. Bueno, hasta acá era divertido. Muchas de estas cuestiones que estuvimos conversando, la vamos a empezar a retomar, o en términos de conversaciones, la vamos a empezar a retomar en la unidad 3. Como ven, en la unidad 3 vamos a trabajar sobre 3 grandes temas. Un primer grande tema vinculado a las prácticas económicas como prácticas sociales.
Vamos a trabajar ahí con 2 textos, con Parta das Gusta, que lo vamos a trabajar conmigo, y sobre Carpolangi, que lo van a trabajar, entiendo, con Javier, si no me equivoco. Lo que vamos a intentar ver con ese aporte es, primero, identificar a las prácticas económicas como prácticas sociales, y de nuevo, cuáles son las racionalidades que están presentes en ese debate y en esa discusión. Va a haber una segunda parte que tiene que ver con ciencias sociales y medio ambiente, o que esté mal nombrado, así lo dice el programa. Ahí vamos a trabajar con Herman Daly, que tiene un texto del año 86 que a mí me parece que es increíble. Algo les voy a nombrar ahora. Digo que es increíble porque me parece que hay mucha claridad en este economista que hace casi 40 años ya establecía cuál era el diálogo o proponía un diálogo para poder pensar el vínculo entre la economía y la maximización, la naturaleza y qué pasa con los bienes que son limitados, como ustedes dijeron en muchas cuestiones, y cuál es la dimensión ética y cuál es la conversación en términos reflexivos de lo que nosotros tenemos que mirar ahí. Y hay un tercer punto que está muy vinculado a la neutralidad valorativa de las ciencias sociales, que eso lo van a lograr fuertemente con el texto de Harvey, que si yo no me equivoco lo van a ver el miércoles con Javier. Y fíjense que está como muy interesante lo de la neutralidad valorativa, porque lo que pone en el centro es poder derrocar la idea de que hay una neutralidad. O sea, venimos diciendo desde la unidad 1 que cuando hablamos de ciencias económicas hablamos de procesos reflexivos, de que no hay decisiones instrumentales únicas y objetivas. Ni siquiera en la matemática ni siquiera en la matemática podemos decir que 1 más 1 es 2 necesariamente. Hay otro conjunto de elementos que están presentes, no estamos trabajando con reactivos, estamos trabajando con fenómenos sociales, y eso nos invita a pensar el lugar que nosotros ocupamos, si es de reproducir naturalmente las cosas o de discutirlas en términos reflexivos más allá o conjunto con nuestras valoraciones. Una de las cosas que a mí me parecen como interesante que ustedes retomen o que vayamos retomando en el marco de estas conversaciones que vamos teniendo es poder pensar, o a mí me gustaría que empecemos a situarnos acá en la construcción argumentativa desde la reflexión ética que favorece el pensamiento crítico. Es un montón, o sea, lo sé, soy ambicioso, soy muy ambicioso yo en estas cosas, y a mí me gustaría que podamos potenciar muchos de esos comentarios que ustedes hicieron recién y que comencemos a pensar cómo contribuir a ese debate público en términos de enunciación argumentativa desde esta reflexión ética. Eso sería bastante deseable. Hasta discutiéndola y hasta haciéndonos cargo de las cuestiones indecibles, como fue lo de recién, que me parece que aporta, porque es poner sobre la mesa cosas. Solo lo que vamos a intentar es que haya una argumentación sólida de por qué sería válido explotar gente. Si hay una buena argumentación, súmenlo al debate. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo ni que esté bien. Quiere decir, vamos a intentar construir argumentos sobre eso. Yo creo que es difícil, pero lo intentemos. Y que sea esto un espacio de poder intercambiar sobre eso. Analizar las prácticas económicas de manera situada, esto está bueno porque muchas veces, como yo les venía diciendo hace un montón de tiempo, corremos el riesgo, por la tradición más de pensamiento económico que tenemos, de aplicar recetas a cuestiones que ya vienen como dadas de otros lugares u otras situaciones. La noción de lo situado, y recuerden lo que Dussel dice sobre pensar Latinoamérica, o lo que Wallerstein va a decir de impensar la ciencia social, porque hay que romperlas y hacerlas de nuevo. Bueno, acá va en esta línea. Vamos a discutir las prácticas económicas de manera situada. No vamos a discutir sobre la inflación de Estados Unidos ni la inflación en África. Vamos a discutir sobre la inflación en Argentina del 2025. O sea, eso es deseable que pongamos sobre la mesa cuando vamos a discutir. Pensar que esto tiene un carácter público, que no es solo lo que yo pienso, sino que hay un debate público en torno a estas cuestiones. Y
A mí me parece interesante que la unidad 3 lo que hace es poner a la naturaleza en relación, digo, algo que parece una obviedad, pero es poner a la naturaleza en un lugar constitutivo de la vida humana y no como algo externo que uno solamente manipula. Sobre eso, les traje un meme que a mí me parece como muy interesante. ¿Lo alcanzan a ver? ¡Ay, qué aburrido! A ver, vamos a ver si lo podemos... Ah, pero no se agranda. ¿Sí? Lo leo para quienes no alcanzan a verlo. Hay dos imágenes, una primera que es un hombre caminando por el bosque y una segunda donde claramente ese bosque ya no está más, son árboles todos tirados y caídos. El primero dice, alguien pasea por el bosque disfrutando de cada cosa. ¿Qué es lo que le va a decir la sociedad moderna? ¿Debe ser un vago, hippie, dragón o Heidegger? Heidegger, hay como otro día conversamos sobre la construcción narrativa de Heidegger, pero digo, esa primera imagen como que pone sobre la mesa el habitar, lo que pasa cuando uno se conecta con la naturaleza o con la vida en naturaleza, y está la respuesta de la sociedad moderna, que es que es racionalista, como venimos conversando, y dicen, ¿qué disfrutar? Es un vago, o sea, está tomando mate ahí, está perdiendo el tiempo, eso no está aprovechado, digamos. Segunda imagen, alguien se funda una empresa para talar bosques y la sociedad moderna le va a decir qué productivo, alguien emprendedor. Digo, es como grotesco, pero bueno, yo apelo a memes de coloniales y coso, que me parece que ponen sobre la mesa un poco lo que venimos conversando, o que estamos intentando conversar, respecto de qué lugar tiene la forma de pensar, cómo la forma de pensar no es solamente algo que está en nuestra cabeza, sino que contribuye a líneas de pensamiento que estructuran muchas tomas de decisiones y que eso no lo digo yo o lo dice alguno de ustedes, sino que las corrientes de pensamiento que venimos conversando desde la unidad uno lo vienen poniendo sobre la mesa. No es nuevo, tiene un carácter histórico en esa construcción. Entonces yo ahí retomo los aportes de Dussel, donde él se pregunta si es posible hablar de la externalidad de la economía. En ese texto que ustedes ya vieron, hay una parte que nosotros no lo tomamos, pero que yo se los traigo. Él en ese texto, el de economía, eurocentrismo, eurocentrismo, economía y, bueno, me falta una palabra del texto, pero lo que él plantea en ese texto es que muchas veces la economía o la discusión económica se ha planteado de manera disociada de lo que sucede efectivamente en el plano ético o reflexivo. Y él dice que es imposible disociarlo. Siempre cuando tomamos una decisión, hay una cuestión valorativa de por medio y que esa cuestión valorativa de por medio hay que ponerla sobre la mesa. No podemos decir que somos ingenuos o ingenuas sobre esa cuestión valorativa. Y sobre eso, Herman Daly, perdón, no era en el 86, era en el 89, pero igual casi 40 años, él va a traer toda una propuesta para poder pensar eso. Hay un texto de Polanyi, yo voy muy por arriba porque lo vamos a trabajar en algunas clases, pero digo, para que ustedes puedan ir leyendo y puedan ir como comprendiendo algunas cuestiones. Karl Polanyi viene de los estudios de la economía desde la historia de la economía política. Vieron que yo siempre les nombro que está bueno saber quién les habla y desde dónde. Y Polanyi lo que les va a decir es, hay un debate que está por delante que es que hay que resignificar la discusión en torno a la economía. La economía no es algo que va, sino algo que va en función de la toma de decisiones con racionalidades y valores que están ahí presentes. No se vayan. Le hacen escena. Y ahí, que yo se los nombraba recién, entra como en discusión cuál es la racionalidad que está por delante y lo que
Polanyi dice es, muchas veces en la discusión económica hay una naturalidad de la racionalidad instrumental. Yo hago esto para lograr esto, hago esto porque es lo mejor para solucionar esto, para que me alcance para esto. Y lo que dice es que eso entra en tensión profunda con una racionalidad que es propia de los seres sociales que vivimos en sociedad. Digo, quizás esa racionalidad instrumental podría ser entendida solamente para qué hago yo en mi casa si vivo solo. ¿Vieron que lo ubican a Paulina Cocina? Sí, bueno. Sacó una serie ahora de videitos que se llama Soy Solito, donde hace como recetas para las personas que son solitas. Digo, si son solitos, a lo Paulina Cocina, que es sociólogo y una mina muy inteligente además de hacer buenas recetas, digo, quizá podría ser la racionalidad instrumental algo que nos ordene cuestiones. Pero acá estamos intentando discutir sistemas mundo, estamos intentando discutir política mundial, geopolítica. Entonces, lo que dice Polanyi es, bueno, tensionemos esa racionalidad instrumental y le pensemos desde cuáles son aquellos valores de vivir en comunidad. Vivir en comunidad para Polanyi no es que salgamos todos de la mano, we are the world, Digo, no es eso, es pensar una vida que sea sostenible, que maximice recursos, porque la economía crítica no dice no hay que acumular riqueza, sino que esa acumulación de riqueza se ajusta, que haya distribución y que sea respetuosa de las limitaciones que existen, porque lo limitado se acaba. Y después, ¿qué hacemos cuando eso se acaba? Algo que por ahí pone en discusión Polanyi, que me parece re interesante, es una discusión de los mercados. La perspectiva más tradicional o hegemónica de la economía habla de que los mercados se autorregulan, y en realidad, hasta en las posturas más discursivamente